Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio Foro AMEPAL, un espacio entre la Asociación Mexicana para la Protección de Alimentos y nuestros socios, en donde diferentes expertos en el área de inocuidad de alimentos pueden expandir sus ideas y tener una interacción más cercana pues, con todos nosotros. Pues antes de iniciar, les recordamos que este espacio se lleva a cabo cada martes cada último martes de mes a las 17 horas. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora María Antonieta Ríos Corripio. Ella es ingeniera en alimentos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene una maestría en biotecnología aplicada y un doctorado en en biotecnología por parte del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Tiene postdoctorado en Ciencias de los Alimentos que realizó en el Departamento de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de las Américas de Puebla y cuenta con más de 20 artículos y diversos capítulos JCR y de divulgación científica. Los principales resultados de investigaciones los ha presentado en congresos nacionales e internacionales y ha ganado diversos premios académicos. Ha sido ponente en múltiples conferencias magistrales y ha participado como revisora de trabajos académicos en diversos congresos, así como de artículos científicos de revistas JCR y CONACYT. Respecto a su actividad docente, ha impartido diversas materias relacionadas con la biotecnología alimentaria y ha dirigido tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Su interés académico y científico está dirigido a la investigación en el área de instrumentación analítica, en especial en técnicas espectroscópicas como UV visible, FTIR, así como síntesis de nanomateriales y desarrollo de películas activas a base de polisacáridos. Actualmente pertenece a un programa de investigadoras e investigadores por México de CONACYT y está adscrita al Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, Veracruz. A nivel personal, se encuentra interesada en el desarrollo de nuevos proyectos que fomenten la innovación y la investigación en nuestro país y siempre en la búsqueda de constante formación profesional y personal. Es miembro de nuestra asociación y pertenece al Padrón Veracruzano de Investigadores y la Red Latinoamericana de Jóvenes e Investigadores. Finalmente, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Le damos la bienvenida a la doctora María Antonieta Ríos Corripio, que esta tarde el título de su ponencia es Proceso de síntesis verde de nanopartículas de oro a partir de pulpa de café. Solamente también me queda recordarles que por atención al ponente deberemos permanecer con micrófonos y cámaras apagados. Si llegara a haber alguna pregunta, por favor, de escribirla en el chat y al final regresaremos con la sesión de preguntas y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora María Antonieta y pues le cedo la palabra. Gracias por la presentación. Antes de iniciar, quisiera agradecer pues la invitación a participar en esta charla. En específico, agradecer a la doctora Emma Mani por invitarme. Es para mí pues un gusto poder estar presente. Siempre participo en estas charlas, pero de manera de asistente, ¿no? Estoy del otro lado. En esta ocasión, pues me toca participar con una charla y pues para mí es pues de gran interés, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a iniciar con la charla del día de hoy, que como bien ya dijeron el título, está enfocado sobre la síntesis verde de nanopartículas de oro a partir de pulpa de café. Antes de empezar esta charla, quisiera platicarles un poco sobre mi historial académico. Eh, yo me encuentro, como mi semblanza lo decía, pertenezco al programa de jóvenes investigadores por México. Eh, actu- bueno, actualmente tiene ese nombre, ese programa, pero antes tenía el nombre de Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores.
Ese programa continúa, sin embargo, bueno, ya no tiene el mismo nombre. Este programa consistía en que jóvenes egresados del doctorado pudieran, pues, tener la oportunidad de insertarse en instituciones académicas. Ellos participaban por una cátedra, así se les decía, participar por una cátedra dentro de un proyecto que, bueno, tenía un tiempo indefinido, pero bueno, se marcaba un tiempo de 10 años, dependiendo de los resultados obtenidos y se podía alargar este proyecto. Entonces, el proyecto en el que yo estoy trabajando, así que a la que fui asignado a trabajar, está titulado Innovaciones biotecnológicas en la conservación y transformación sustentable de agroalimentos. Y bueno, como decía mi semblanza, me encuentro adscrita a lo que es el Colegio de Posgraduados Campus Córdoba, Veracruz. Para los asistentes que se encuentren aquí en la charla y, bueno, desconozcan qué es esta institución o a qué se dedica el Colegio de Posgraduados, bueno, quiero comentarles que es una institución de enseñanza en ciencias agrícolas y agroalimentarias. Su objetivo de esta institución es generar, difundir y aplicar el conocimiento pues de estas áreas, ¿no? De lo que es la agronomía y todo enfocado hacia los agroalimentos. Esta institución cuenta con 7 campus que están distribuidos alrededor de, bueno, toda la República Mexicana, como se puede observar en el mapa que tenemos del lado derecho. Son 7 campus que, bueno, el campus central de esta institución se encuentra en Texcoco, en Montesillo. De ahí parte un campus hacia el norte, que es el campus San Luis Potosí, y más en el centro se encuentra lo que es el campus Puebla. Hacia el sur tenemos otros campus, como es el campus Veracruz, que se encuentra, bueno, en el puerto, el campus Córdoba, que es donde yo me encuentro, el campus Tabasco y el campus Campeche. En esta diapositiva les muestro algunas fotografías alusivas a mi institución. Sin embargo, bueno, la institución, el campus es muy grande, se dice que tiene 58 hectáreas y en su mayoría pues es más campo, ¿no? Lo que tenemos áreas experimentales em, para pues aprovechar todo lo de la tierra. Tenemos, les voy a mencionar de manera rápida con lo que cuenta el campus. Su principal disciplina, o hacia donde está enfocado, es a se aplica hacia los alimentos o a los agroalimentos propios de la región. En este caso, como sabemos, es Córdoba, Veracruz, y los principales alimentos de la región, bueno, es caña de azúcar y café. Sin embargo, bueno, hay otros alimentos que también se trabajan. Aquí se cuenta con el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos, que es donde yo me encuentro trabajando y realizo parte de mis investigaciones. Está el Laboratorio de Cultivo de Tejidos, tenemos el Laboratorio de Microbiología Aplicada y se cuenta con toda un área de proceso de proceso de beneficio húmedo del café. También se tienen áreas experimentales de siembra de caña de azúcar. Yo también soy responsable de una área experimental de cultivos de espirulina. Tenemos lo que son plantas piloto de productos cárnicos, de cereales, de frutas y hortalizas. Tenemos una planta de lácteos. Y bueno, es algunas partes de infraestructura con la que contamos. Se tiene dentro de la institución 2 programas. Uno que es de maestría, el cual, bueno, se titula Maestría en Innovación Agroalimentaria Sustentable, y tenemos el doctorado en Ciencias en Innovación Agroalimentaria Sustentable.
Yo me enfoco, estoy adscrita en lo que es el programa de maestría en innovación agroalimentaria sustentable y contamos con 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento que tratan de englobar todo lo que tiene que ver con el proceso de la producción de los alimentos. Es decir, desde el manejo primario, lo que es la transformación y la conservación y la comercialización. Son las 3 líneas, así como a grosso modo, que se trabajan dentro de estos programas de maestría y doctorado. Y bueno, contamos con becas CONACYT. En esta diapositiva quise ponerla para que vean, conozcan lo que es el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos, que como mencioné, pues llevamos a cabo pues ahí las investigaciones, ¿no? Sobre todo enfocadas en el proyecto de Cátedras CONACYT. Y bueno, uno de los proyectos de esas líneas de investigación, que es de lo que voy a hablar el día de hoy. Bueno, dicho esto, entraremos ahora sí en materia de lo que es la charla. Me gustaría empezar pues platicándoles y sobre todo describiendo conceptos básicos que bueno, debemos de saber para entender todo lo demás que se hable en la charla. El primero de ellos es, ¿qué es la nanociencia? Bueno, la nanociencia se dedica al estudio de las propiedades de los objetos y fenómenos a escala nanométrica. A diferencia de la nanotecnología, ella trata de la manipulación controlada y producción de objetos, materiales e instrumentos y estructuras a dicha escala. Se dice que la nanociencia y la nanotecnología son ejemplos de tecnociencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, una va a estudiar, como su nombre dice la nanociencia, va a estudiar los fenómenos que se den a esta escala. La nanotecnología se va a dedicar a la aplicación de aquellos nanomateriales que se sinteticen y poder aplicarlos, buscarles un fin a estos nanomateriales. Esa es la diferencia entre ambas disciplinas, ¿no? Nanociencia y nanotecnología. En mi caso, yo me dedico más a lo que es la nanotecnología, es decir, construimos nanomateriales y los aplicamos en ciertas áreas de la ciencia, sobre todo en específico en el área de alimentos. Bueno, una vez que conocemos estas definiciones, debemos de ubicarnos a qué escala estamos hablando. En este esquema lo que quise resaltar es las diferentes escalas que nosotros podemos o que conocemos. Tenemos lo que es la escala macro. Esa escala nosotros podemos visualizar. A simple vista nuestros ojos pueden ver los objetos, por eso se le conoce como la escala macro. Tenemos lo que es la escala micro. Aquí nuestro ojo ya no es capaz de visualizar estos materiales. Para ello es necesario el uso de microscopios. Y finalmente tenemos la escala nano, que es donde nosotros nos vamos a enfocar. Y que solamente para poder visualizar estos nanomateriales necesitamos lo que son, pues, lo que son las microscopías, ¿no? En este caso, microscopía de transmisión, electrónica de transmisión o la microscopía de barrido. Y bueno, en esta escala se encuentran lo que son los buckyballs, los nanotubos de carbono y lo que es el DNA. Y en esta escala estamos hablando en una escala de 1 por 10 a la menos 9 metros, o es una mil millonésima parte de un metro, ¿vale? Es la escala en la que vamos a estar hablando de aquí en adelante. Si se dan cuenta, es una escala muy pequeña. En esta diapositiva quiero resaltar platicarles algunos antecedentes históricos de la nanotecnología, hechos que marcaron lo que fue o lo que es el paso de la nanotecnología en el tiempo.
si bien nosotros pensamos que la nanotecnología es algo nuevo, pues no. La nanotecnología ya se conocía desde hace mucho tiempo, sin embargo, bueno, eran cosas que se hacían empíricamente y no se podían demostrar. Sin embargo, sí se hacían visibles esos cambios en la materia al reducir el tamaño de las estructuras. Del lado superior izquierdo tenemos lo que es la copa de Licurgus. Esta copa se le conoce como una reliquia romana que data de 1600 años atrás, que tiene de antigüedad. Ella, si la quieren visitar, se encuentra en el Museo Británico de Londres. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esta copa? Bueno, esta causa fascinación por su capacidad de verse en verde y rojo, como se muestra en la imagen. Dependiendo de la iluminación y donde se pare el observador, va a cambiar de color. Se dice que si lo observa uno de frente es de un color verde, verde opaco. Si la observa uno por atrás es de color rojo. Y bueno, esto depende pues de la longitud de onda a la cual se esté observando. ¿Qué es lo que causaba estos cambios de color? Bueno, en su tiempo se desconocía, sin embargo, bueno, empezó a causar fascinación por esto y empezaron a hacer investigaciones. Los científicos se dieron cuenta que en esta copa había incrustaciones de lo que son, bueno, que ahora ya conocemos como nanopartículas, y que eran de plata y de oro, y que ellas, bueno, eran las causantes de este tipo de fenómenos ópticos, del que pudieran cambiar de color esta copa. Por lo tanto, a los romanos se les conoce como los pioneros en la nanotecnología. Posteriormente, pues ya en los años de 1959, el físico estadounidense Richard Feynman, que por cierto, bueno, fue ganador del premio Nobel en 1965, el premio Nobel de Física. Él dio, en 1959, dio una conferencia en la Sociedad Americana de Física, en el Instituto Tecnológico de California, y en esta charla eh, le llamó, hay mucho espacio en el fondo a esta charla que él dio, donde él, bueno, adelantaba la idea de poder manipular, la posibilidad de manipular directamente los átomos de manera individual, de una manera pues más potente y más eficaz de crear nuevos materiales. Entonces aquí, pues gracias a esto, él tuvo una visión innovadora del decir que ante sus colegas que existía la posibilidad de poder manipular estos átomos, ¿no? Poder crear nanoestructuras. Y bueno, después de esta conferencia, no fue hasta el año de los 1970, cuando el doctor Taniguchi fue el primero en mencionar la palabra nanotecnología. Él fue el que mencionó la palabra nanotecnología. Y ya en los años 2000, bueno, en los 1900, no antes, en los 1980, gracias al desarrollo de las microscopías, fue posible observar a estos nanomateriales. Entonces esto trajo consigo un boom, porque ya no solamente era imaginarlos, sino también era observarlos, ¿no? Bueno, posteriormente se dio lo que fue la síntesis de los nanotubos de carbono, que ellos tuvieron mucho auge, y de ahí, bueno, se vino, ya fue lo que todo el boom de la nanotecnología, y hasta la fecha, ¿no? Que sigue en creciente auge. Bueno, la nanotecnología es una ciencia multidisciplinaria. Como vemos aquí en este esquema, en ella convergen muchas áreas del conocimiento, como es la física, la química, la ingeniería eléctrica, la biología, la ingeniería mecánica y tecnologías de información, por mencionar algunas. Por ello, las aplicaciones de la nanotecnología son vastas, como podemos ver aquí en la diapositiva.
Aquí se mencionan algunos ejemplos, ¿no? de aplicaciones como es la electrónica, que bueno, ya lo vivimos de manera pues ya cotidiana, ¿no? Como el utilizar pantallas que son cada vez más planas o que pesan menos. En la industria del automóvil, en neumáticos más duraderos, ¿no? Algunos materiales de construcción más ligeros. En cuanto a la construcción, también se da la parte esto de tener materiales más ligeros, materiales aislantes, algunos recubrimientos especiales, los cementos, ¿no? También la adición de las nanomateriales a esos compuestos. En la industria de cosméticos, sobre todo los filtros solares, lociones bactericidas. En la industria química, adhesivos, ¿no? Rellenos con propiedades magnéticas. En las aplicaciones energéticas, pues pilas de combustibles que duren un poco más, celdas solares que sean capaces de captar más luz y transformar. En la industria de la alimentación, eh, generalmente se aplica lo que son materiales de envasado, al desarrollo de nuevos productos, a la calidad y a la seguridad alimentaria. A los textiles, bueno, se busca que lo que sobresale más ahí, que tengamos, se desarrollen tejidos inteligentes, ¿no? Es decir, como en ciertas películas de ciencia ficción, que nuestra ropa sea capaz de, si se moja, sea capaz de secarse casi de manera inmediata, ¿no? O que si se mancha, en ese momento sea capaz de autolimpiarse, ¿no? Son algunos ejemplos. En la medicina, sobre todo para terapia génica, vacunas, liberación controlada de principios activos, encapsulación de fármacos. En el área de materiales deportivos, pues igual materiales que sean ligeros y resistentes. En el sector de higiene y limpieza, pues enfocados a la detección de patógenos, ¿no? O de microorganismos, depuraciones de agua, biosensores. En cuanto al área de nanotecnología, en el área de alimentos, abarca 5 áreas importantes, como es la producción primaria, el procesamiento, la nutrición, el empaque y la seguridad. Sobre todo en la parte de seguridad les mencionaba el desarrollo de nanobiosensores, de ser capaces de detectar en un tiempo récord, de manera rápida, detectar estos microorganismos. En el área de empaques, hacer empaques más inteligentes que sean capaces de detectar si el empaque, bueno, el alimento ha sufrido un cambio y todavía está apto para consumo, o si fue refrigerado o no. Son algunos ejemplos. En la nutrición, sobre todo en pues, la liberación controlada de aditivos, ¿no? Específicos en, en el cuerpo, en la reducción del contenido de grasa y azúcar en los alimentos. Y en el procesamiento, pues tiene que ver mucho en los nuevos productos con mejores sabores, aromas y texturas, en el mejoramiento siempre y la innovación en los procesos. Pero bueno, ¿cómo se sintetizan los nanomateriales? Estos nanomateriales se sintetizan según en la literatura, se sintetizan tienen dos enfoques. Uno es el top-down y otro es el bottom-up. El top-down, como su nombre lo indica, es de arriba hacia abajo, ¿no? Ahí se ve en el esquema una flecha en donde tenemos partimos de un material macroscópico hasta llegar a lo que son las nanopartículas. Este tipo de diseño, de enfoque, de síntesis, nos permite, bueno, en este caso, la desventaja que presenta es que las estructuras que se obtienen no son muy homogéneas, ya que este procedimiento no nos permite controlar tamaño. ¿Por qué? Porque se obtienen muchas impurezas en este tipo de enfoque. A diferencia del enfoque de bottom-up, en donde partimos de átomos o moléculas, obtenemos clústeres, estos clústeres crecen y obtenemos las nanopartículas. En este tipo de enfoque, sí podemos, perdón, controlar el tamaño, ya que los procesos son más limpios, es decir, no tenemos tantas impurezas, ¿no?
Según Silva, en el 2014 hizo bueno, aquí les presento un esquema de clasificación de estos enfoques. El enfoque arriba, abajo, top-down, vemos, aquí les muestro algunos de los principales métodos a utilizar. Entre ellos es la escisión mecánica, exfoliación líquida, la ablación láser y la pulverización. En el bottom-up tenemos lo que son los métodos de síntesis. Está el de reacción por reducción química, el de posición química por vapor, proceso sol-gel, condensación atómica molecular y síntesis verde o biológica. Para esta charla quiero que nos centremos en lo que son las reacciones por reducción química y la reacción de síntesis verde o biológica. A continuación, bueno, vamos a hacer un ejercicio de revisión bibliográfica, en donde, bueno, buscando años atrás en lo que era, bueno, es la base de datos de Elsevier, se obtuvieron algunas gráficas de cómo ha avanzado en cuestiones de investigación la nanotecnología. Aquí podemos ver cómo desde el año 1995 hasta el 2018 cómo fue en creciente aumento lo que fueron las investigaciones de la nanotecnología. Se ve ahí claramente este aumento. ¿Cuáles son los métodos más utilizados para la síntesis de los nanomateriales? Bueno, está el método de Turkevich, que es el método de reducción química. Vean cómo tiende a crecer conforme avanzan los años. Es uno de los más utilizados. Después tenemos el método de Bruce Shifrin. Este método utiliza tolueno para llevar a cabo la síntesis de las nanopartículas. Es un método pues no muy utilizado, ¿verdad? Como se ve ahí en las gráficas. Después tenemos el método de crecimiento de sembrado, así se le conoce. Es una nucleación heterogénea en 2 etapas, donde se lleva a cabo, bueno, la síntesis. También es uno de los métodos más utilizados, ¿no? Cada método que ustedes vemos aquí en las gráficas, de los más utilizados, son porque para llevar a cabo su síntesis no requerimos gran cantidad de reactivos o materiales o equipos de laboratorio sofisticados. Tenemos el método de ácido ascórbico, también uno de los más utilizados, y finalmente el método de síntesis verde, que como se observa en el gráfico, esta tiene su origen a partir del año 2004 y bueno, ha ido en creciente aumento. Ok, ahora sí vamos a adentrarnos en lo que son los nanomateriales. Los nanomateriales pueden ser de diferentes formas. Pueden ser esféricos, tubulares, en forma de zigzag, elipsoidales. Hay diferentes formas de estos nanomateriales. Sin embargo, convergen en propiedades o en características similares. ¿Cuáles son ellas? Bueno, que están dentro de la escala del nanómetro y por debajo de los 100 nanómetros. Ellos pueden se clasifican en 3 dimensiones, bueno, en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. En una dimensión tenemos lo que son las láminas de grafeno, ahí tenemos un ejemplo. Estamos hablando de una capa delgada. Tenemos el de 2 dimensiones que se refiere a lo que son nanotubos, como es el nanotubos de carbono, un ejemplo, y en 3 dimensiones las nanopartículas de nanomateriales, ¿no? Que son como el ejemplo que tenemos en la parte inferior. Ahí puse algunos ejemplos de nanopartículas de plata y nanopartículas de oro. Sin embargo, existen también las nanopartículas de cobre, de hierro, por citar algunas. ¿Y qué hace de especial a estos nanomateriales? Bueno, estos nanomateriales a nosotros al reducir el tamaño de estos materiales, y aquí pongo un ejemplo específico para el oro, nosotros cuando usamos oro en nuestra vida cotidiana, aparte de, pues de decoración
de nuestro cuerpo, lo usamos porque es un material inerte, porque no causa reacción, porque es brillante, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros disminuimos el tamaño de estos materiales? Aquí en la imagen, en la mano donde están sosteniendo un pedazo de oro, se ve, ahí se le conoce como tamaño bulk, como tamaño macro o tamaño bulk. Cuando nosotros disminuimos esta oro y pasamos a lo que son soluciones coloidales, las propiedades van a cambiar. ¿Qué tipo de propiedades? Bueno, aquí cité algunos ejemplos, propiedades térmicas o mecánicas, donde se asocia la conductividad térmica, la disminución de su punto de fusión y confinamiento cuántico. Es decir, el que antes conducía el calor, ahora ya no. Al disminuir el tamaño, cambiamos esas propiedades. Algunos ejemplos como propiedades electromagnéticas, cambio en la conductividad eléctrica y la fluorescencia, propiedades de tipo óptico, cambios de índice de refracción, diferentes interacciones con la luz, calor, propiedades reactivas, mayor área superficial y diferente respuesta a la radiación electromagnética. Entonces nosotros podemos jugar con ese tipo de propiedades al disminuir el tamaño de estos nanomateriales. Otra propiedad importante que tienen los materiales y sobre todo las, las nanopartículas, que son de forma esférica, es una propiedad que se le llama propiedad de superficie de respuesta. Aquí en este esquema les muestro, si somos curiosos, vamos a ver que del lado izquierdo tenemos un cubo, en donde cada lado del cubo ahí dice, bueno, es 1 metro, ¿no? Que por tanto es de 6 metros cuadrados. Conforme nosotros vamos disminuyendo el tamaño de esta estructura, vamos viendo que la superficie va aumentando hasta llegar a un tamaño de 6 por 10 a los 9 metros cuadrados. Entonces, esto es una propiedad muy importante que nos permite recubrir o funcionalizar estos nanomateriales para cierto fin. Y bueno, estas propiedades van a depender tanto de la composición, del tamaño y de la forma que tengan estos nanomateriales. No va a ser lo mismo tener una nanopartícula esférica a tener un nanotubo de carbono o otro material, ¿no? También el tamaño, inclusive el mismo, si solamente tenemos nanopartículas esféricas y solamente, por decir, de plata, y entre ellas diferentes soluciones de diferentes tamaños, vamos a ver que desde el momento en que observamos diferentes colores, ahí ya hay un cambio en las propiedades de tipo óptico, ¿no? Porque el tamaño que tenemos en esas diferentes muestras son diferentes. Y bueno, la composición esa es de que no van a actuar igual. Un ejemplo, las nanopartículas de oro no tienen actividad antimicrobiana, a diferencia de las nanopartículas de plata, que sí presentan actividad antimicrobiana. Entonces, cuestiones como esas es que las propiedades pues dependen de este tipo de parámetros. En cuanto a las nanopartículas metálicas, ellas tienen otra propiedad muy importante, que es la propiedad de resonancia de plasmón superficial. Imaginemos, tenemos nuestra nanopartícula esférica. Bueno, de aquí para adelante nos vamos a enfocar en específico en las nanopartículas de oro de forma esférica, que es lo que yo trabajo. Esos son los nanomateriales que yo sintetizo. Entonces, ellas presentan el efecto de resonancia de plasmón superficial. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros hacemos que interactúe la luz, la energía, con la materia. Entonces, bueno, es el campo electromagnético con el campo eléctrico, ¿no? Entonces, ellos se van a encontrar y estas nanomateriales en su superficie tienen lo que son electrones de conducción. Estos electrones, nosotros con esta energía vamos a ponerlos a vibrar. Estas vibraciones van a generar resonancias, como se ve ahí, suben y bajan, suben y bajan. Esas resonancias nosotros vamos a ser capaces de observarlas en lo que es un espectro UV visible, como se observa acá.
Una de las técnicas de caracterización de las nanopartículas bueno, de los nanomateriales y en específico de las nanopartículas es caracterizarlas por UV visible, como se observa aquí. Y esto es gracias al efecto de resonancia de plasma superficial. ¿Qué información nos puede dar el UV? Bueno, el UV se dice que nos da información de forma, de tamaño y de dispersión que tenemos al llevar a cabo la síntesis de las nanopartículas. Y aquí se observa claramente que observamos que conforme aumenta el tamaño de las nanopartículas, hay un corrimiento hacia longitudes de onda mayores. Las nanopartículas de oro en específico tienen una banda que se presenta de absorción entre 500 y 600 nanómetros. Dependiendo el tamaño de estas nanopartículas es que van a ir corriéndose, ¿sale? ¿Qué más nos indica? Si vemos del lado derecho, tenemos también unos espectros UV y del lado izquierdo las diferentes imágenes SEM de estos nanomateriales. Y nosotros nada más tenemos nuestra solución coloidal después de sintetizar nanopartículas esféricas, solamente vamos a observar una banda, como se ve ahí en color rojo. Si tenemos otras formas, como ahí el ejemplo de los dodecaedros, se hace presente una banda, pero se corre y ligeramente una banda de absorción que se observa aquí en 500. Si tenemos lo que son formas tubulares, entonces ahí la situación cambia, porque se presentan dos bandas, como se ve ahí, una en 500 y otra en 700. Y bueno, en la parte inferior ahí es un esquema de cómo interactúa el campo electromagnético con el campo eléctrico y genera estas resonancias y cómo se observan en UV. Entonces, de esta manera podemos caracterizarlas de manera rápida. También se dice que si la banda es ancha, la homogeneidad, no, la solución no es tan homogénea, tanto en forma y en tamaño, por eso deben de ser las bandas un poco más estrechas. Y bueno, en especial las nanopartículas de oro son muy utilizadas porque son muy estables, a diferencia de otro tipo de nanopartículas, ellas son estables y biocompatibles con moléculas orgánicas, lo cual nos permite funcionalizarlas, es decir, recubrirlas en su superficie. Como vemos acá, podemos unirles a su superficie proteínas, ADN, péptidos, colorantes orgánicos, anticuerpos, cualquier cosa que nosotros queramos, le podemos unir a su superficie y bueno, poderlas utilizar como nanobiosensores. Y ahora sí nos vamos a adentrar en lo que es la síntesis de nanopartículas de oro. Recuerdan que en el esquema les dije que el método a seguir es el método de reducción química. Bueno, este método incluye lo que es un agente precursor, en este caso una sal de oro, un agente reductor, el citrato de sodio, y calor, temperatura de 90 grados, en donde se lleva a cabo la reacción. Si observan aquí es una reacción muy, muy bonita porque va cambiando de color. Partimos de un color incoloro, de no tener color, hasta un color rojo rubí, ¿vale? Dependiendo del protocolo a seguir, los tiempos, cómo ajustemos la concentración de agente reductor o de agente precursor, nosotros podemos ir fijando el tamaño y forma de las nanopartículas. De este tipo de síntesis depende lo que es, como les decía, la concentración de agente precursor. Como agentes precursores generalmente se utilizan sales de oro, como agentes reductores, aquellos que tengan la capacidad pues, de llevar a cabo de transferencia de electrones. Generalmente son los ácidos orgánicos. Como agentes estabilizantes o de recubrimiento, algunas veces el agente reductor puede funcionar como agente destabilizante. También algunas proteínas se utilizan como agentes estabilizantes y bueno, la temperatura también es un parámetro importante. Entonces aquí les muestro algunos ejemplos de nanopartículas de oro, de cómo se visualizan, cómo las visualizamos, ¿no? A simple vista, pareciera que tenemos un agua de Jamaica. Dependiendo cómo va cambiando el tamaño de estos nanomateriales, el color cambia. Y decíamos, bueno, porque son fenómenos de tipo óptico.
Generalmente para trabajar en la construcción de nanobiosensores se utilizan tamaños de entre 5 y 24 nanómetros. Ya cuando tenemos tamaños de 90 nanómetros, nos indica que estas nanopartículas llegaron a aglomerarse y floculan y precipitan. Por lo tanto, ya la solución ya no sirve para seguir trabajando con ellas. Aquí les muestro un ejemplo de unas nanopartículas que sintetizamos. Como ven, se observa aquí en la parte superior la banda de plasmón situada a 520 nanómetros, una sola banda, lo cual nos indica que solamente tenemos nanopartículas de forma esférica. Si ven, el ancho es estrecha, la banda, lo cual nos indica homogeneidad. Y aquí les puse unas fotos de cómo se lleva a cabo la reacción, desde el color, tener un color incoloro hasta color rojo rubí. Nosotros sintetizamos con este proceso nanopartículas de entre 5 y 20 nanómetros. Y este es otro ejemplo de lo que sintetizamos. En color, lado izquierdo tenemos nanopartículas a simple vista en el tamaño macro, y del lado izquierdo, derecho, perdón, las nanopartículas esféricas vistas en SEM, y si se dan cuenta, pues son esféricas. Y bueno, tienen un tamaño de una escala nanométrica. Estos son algunos ejemplos de técnicas que se utilizan para la caracterización de nanopartículas. Está la espectroscopía infrarroja, dispersión Raman, UV visible, y las microscopías SEM y TEM para poder visualizarlas. Como aquí observamos algunos ejemplos, ahí les muestro algunas nanopartículas de forma esférica y tamaño nanométrico. Bueno, esta fue como el concepto general, la base general para entender el trabajo de lo que sigue de esta charla. Aquí les presento un artículo que se publicó el año pasado con algunos colaboradores. Este trabajo se realizó en el Centro de Investigación de Biotecnología Aplicada, CIBA Tlaxcala, y también parte del trabajo se realizó aquí en Colegio de Posgraduados. ¿En qué consistió? Bueno, en utilizar lo que fue la superficie de respuesta, el análisis de superficie de respuesta, aplicado en la síntesis verde de nanopartículas de oro utilizando pulpa de café. Bueno, aquí en este trabajo lo que queríamos era llevar a cabo un método diferente, que es el método de síntesis verde o método de síntesis biológico. Es el mismo método que seguimos en el método de reducción química. Sin embargo, aquí lo que hacemos es que se sustituye el agente reductor por este agente reductor ahora va a ser un extracto que proviene de un organismo vegetal, que pueden ser hongos, bacterias, y bueno, en este caso fue el extracto de pulpa de café. Estos extractos, estos agentes reductores, deben de tener la característica de presentar en su composición compuestos antioxidantes, compuestos como ejemplo ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, para que lleven a cabo a la síntesis verde. Esa es la única diferencia. Y bueno, pues miramos, ¿no?, hacia lo que era el café, la pulpa de café, ya que, bueno, la región en la que nos encontramos, pues es productora de café. Y bueno, aquí vamos a platicar de manera muy rápida de conceptos muy generales de lo que es el café. Bueno, el café es un factor importante en la economía de varios países y uno de los productos agropecuarios más comercializados a nivel mundial. Desde su introducción a México en el siglo XVIII, pues se ha convertido en uno de los principales productos de exportación agrícola. ¿Y por qué? Bueno, porque en el país se produce café de excelencia debido a su topografía, altura, clima, suelos, que permiten cultivar y producir diferentes variedades. Aquí en México se produce más lo que es la variedad arábiga con un 85% y con un 15% la variedad robusta. Un poco de estadística, México es el 10º mayor productor de café y representa más del 2% de la producción mundial. En la República Mexicana son 14 estados que concentran todo lo que es la producción de café. Aquí, bueno, se observa en el mapa quiénes son los mayores productores. Es Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. Veracruz tiene 10 regiones productoras de café.
es Guayacocotla, Papantla en el norte, Atzalan, Misantla, Coatepec, Huatusco, Córdoba, Zongolica, Tezonapa y los Tuzlas en el sur. Generalmente, bueno, algunos de ustedes han escuchado más el café de Zongolica o de Huatusco o de Coatepec. Pero ¿cuál es el problema de esta situación? Bueno, aquí en la imagen superior izquierda vemos que solamente el 20% del total del fruto maduro se aprovecha. Aquí se observa, ¿no? Al tener gran contenido de humedad, pues también lo hace perecedero. El 80% se considera de poco valor económico, por lo que se desecha en el proceso de beneficiado húmedo. La industria de café pues genera altos volúmenes de desecho, entre ellos tenemos a lo que es la pulpa o brosa, el mucílago, el pergamino cascarilla y las aguasmieles. En cuanto a la pulpa de café, aquí vemos unas imágenes del proceso de despulpado. Este enfrenta procesos fermentativos no deseados y de manera muy rápida. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene alto contenido de agua y azúcares. Y bueno, estos subproductos de café constituyen una fuente grave de contaminación y problemas ambientales. Algunas alternativas de uso de la pulpa de café es en la producción de biogás, producción de hongos comestibles, vinos, abonos orgánicos y alimentación animal. Sin embargo, bueno, la pulpa de café tiene, dentro de sus características químicas, tiene porcentajes significativos de algunos compuestos de gran importancia en el área de alimentos. Entonces, en este trabajo de la literatura de Cabrales 2018, ellos caracterizaron lo que fue la especie de arábiga de variedad Costa Rica en cuanto a pulpa de café. ¿Y qué es lo que yo pude observar? Si se dan cuenta en la parte de contenido de fenoles y de PPH, su contenido es sobre todo en el de PPH, el contenido de estos compuestos es elevado, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que yo mencionaba cuando les decía qué es lo que necesitamos para llevar a cabo la síntesis verde? Bueno, compuestos, extractos que sean capaces de tener actividad antioxidante. Y bueno, ahí está, ¿no? La característica principal del por qué usarla. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si este desecho agroindustrial que los productores de café no saben qué hacer con él, lo utilizamos? Podríamos sintetizar nanopartículas de oro, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea de visitar a los productores, tanto, bueno, la doctora Aleida Hernández, que es la directora del proyecto de cátedras, y en el que yo me encuentro trabajando. Y bueno, nos fuimos con algunos productores de café y efectivamente encontramos que pues la pulpa la tienen ahí apartada, ¿no? Casi ahí. Ya la gran mayoría de ellas en proceso de fermentación. Entonces dijimos, no, dónenlas, porque ellos hasta ni te la venden, o sea, te dicen, te la donamos, llévatela. Entonces nos la llevamos al laboratorio, la procesamos, llevamos a cabo un proceso de deshidratación y obtuvimos, aquí está en la imagen, en el inciso B, la pulpa de café deshidratada. De ella realizamos diferentes pruebas de porcentaje de inhibición de radical de PPH, le medimos el porcentaje de inhibición y bueno, vean la cantidad de actividad antioxidante que tiene la pulpa de café, nos dio 50,54. Cuando obtuvimos el extracto de pulpa de café, que fue el que se utilizó para la síntesis, tenía 30%. Y ya una muestra de una nanopartícula de oro por síntesis verde presentaba el 3,747%. Entonces, sí llevaban esas nanopartículas actividad antioxidante. La caracterizamos por espectroscopía infrarroja para ver si realmente lo que teníamos ahí, bueno, era pulpa de café y sí, encontramos que algunas bandas, bueno, estaban asociadas a compuestos importantes que se encontraban en la pulpa de café. Sobre todo en la región de 1600 a 1400 tenemos los grupos carbono doble enlace oxígeno asociados a los grupos aromáticos de los compuestos fenólicos. Aquí en esta imagen nada más quiero mostrarles cómo el extracto de pulpa de café lo adicionamos a la solución y cómo fue cambiando de color. Aquí vemos un video, cómo al adicionar el extracto va cambiando de color. Como se observa
La reacción es inmediata, se observa prácticamente el cambio de color rápidamente. Manejamos temperaturas de 90 grados centígrados y generalmente tiempos de reacciones, en este caso normales, de 30 minutos, pero en este caso, en 15 minutos tenemos ya la síntesis de estas nanopartículas. Y bueno, hicimos una caracterización por UV para ver si realmente lo que teníamos ya en esas soluciones coloidales eran nanopartículas. Y como se puede observar ahí en la figura, tenemos dos bandas, hay presencia de dos bandas en la región de 500 a 550. Sin embargo, quiero que sean observadores en el espectro de color negro, donde se observan dos picos más asociados en la región de 200 a 300 nanómetros. Esas bandas están asociadas, según la literatura, a bandas de flavonoides, al benzol 1 en 240 285 y al cinamol en la banda 1 de 300 a 400 nanómetros, lo que nos indica que nuestras nanopartículas están funcionalizadas con su superficie con compuestos fenólicos. Aquí vemos algunas imágenes. En este trabajo, que bueno, los invito a que lo lean, se evaluaron diferentes concentraciones de precursor, que fue de 2, 3 y 5, que bueno, el precursor fue la sal de oro, y de agente reductor, que en este caso fue el extracto de pulpa de café, se evaluó 0.5, 1.5 y 2, a diferentes tiempos de reacción. Y bueno, se utilizó el método de superficie de respuesta. Aquí les muestro del lado derecho los espectros IR de lo que es la pulpa de café y las diferentes muestras de nanopartículas sintetizadas, que podemos observar de manera rápida, que muchas bandas son asociadas, que se hacen presentes en las nanopartículas, se asocian a la presencia de los compuestos que están presentes en pulpa de café. Y bueno, como conclusiones finales de este trabajo, se tiene que se obtuvieron nanopartículas de oro entre 5 y 20 nanómetros utilizando como agente reductor el extracto acuoso de pulpa de café. La morfología y el tamaño de las nanopartículas obtenidas fueron evaluados por SEM y espectrofotometría UV visible. La presencia de compuestos orgánicos del extracto acuoso de pulpa de café en la superficie de las nanopartículas de oro fue probado por FTIR. La concentración de agente reductor y agente precursor son los que presentaron mayor efecto en la síntesis de nanopartículas en comparación con el tiempo de reacción. Las nanopartículas de oro obtenidas, que están recubiertas en su superficie por compuestos bioactivos provenientes del extracto de pulpa de café, podrían presentar actividad biológica útil, lo que puede hacerlos de interés para aplicaciones en el área terapéutica. Y finalmente, la síntesis de nanopartículas de oro utilizando extracto de pulpa de café como agente reductor podría cubrir no solo, contribuir, perdón, no solo a la reducción de estos residuos agroindustriales, sino también a la generación de nuevas alternativas ecológicas para el desarrollo de nanomateriales. Y bueno, espero haya sido de su agrado la charla. Quedo atenta para la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctora María Antonita. No sé si por parte de los asistentes haya alguna pregunta y también no sé si gusta, doctor, dejar de compartir su pantalla. Sí, ¿cómo le doy dejar de compartir? Igual en la barrita de abajo, Ya como ve, ya quedó. nadie de los asistentes tiene alguna inquietud que quisiera externarse la doctora. ¿Puedo hacer una pregunta? Soy Dora Angélica. Claro, adelante. Doctora Antonieta, Sí, ¿ha hecho alguna estimación de qué tan costoso sería hacer este procedimiento? ¿Sería el- factible en caso de que no sé, hacia dónde se enfocaría lo que se obtiene, si tiene un precio elevado y todo el proceso vale la pena como una posible alternativa
de aprovechamiento, como usted dice, la cantidad de pulpa que se genera es, no sé, sí que será el 50% de la producción. No, No, es cerca, perdón, perdón. es cerca del 80% de residuos, solamente como mencioné ahí, el 20% es utilizable. En cuanto a su pregunta, doctora Dora, es factible, sin embargo, nosotros van a hacer una línea de investigación creciente. Todavía no llegamos a esa parte de costos, ¿no? De cuánto me costaría producir. Sin embargo, solo el hecho de poder sustituir el agente reductor, ya estamos con el extractor, ya sea, bueno, en este caso de pulpa de café, pero en general con las reacciones, los métodos de síntesis verde, ya estamos reduciendo costos. Solo ya con ese simple hecho se reducen costos. En este momento le debo esa información de precios, ¿no? Pero le puedo decir que el proceso sí es viable y factible, sobre todo porque en lo que es ya la comercialización de estos nanomateriales, su costo es elevado. El costo, si usted quiere adquirir unas nanopartículas de oro, de plata, andan por el precio, no sé, unos 10 mililitros, cerca de unos 20,000 pesos, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros lo que buscamos es el poder eh, darle el valor agregado a esta pulpa de café y también ayudar a los productores, ¿no? Que ellos sepan que eso no es un desecho, sino que tiene oportunidad de poder utilizarlo para otros fines y que ellos puedan obtener ganancias, ¿no? Y sobre todo que hay posibilidad de mercado donde se puedan vender, ¿no? Pero bueno, esa sería mi respuesta. Y al obtener este producto todavía se genera un residuo, ¿verdad? Digamos, como cuánto sería lo aprovechable al producir nanopartículas, el resto todavía quedaría, podríamos llamarle pues como un bagazo, ¿no? No, se utiliza todo el desecho, la pulpa de café toda se utiliza, por eso mencionaba que la deshidratamos y de ahí obtenemos los extractos acuosos. En cuanto a desechos, bueno, cuando se utilizan las nanopartículas, se genera el desecho, pero ya no es tan tóxico como cuando lleva el agente reductor, un reactivo químico. Su, su método, su vía de, de eliminación es mucho más sencillo que cuando lleva el agente reductor químico, ¿no? Es por esa parte que los beneficios que presenta este tipo de síntesis verde. De acuerdo, y al residuo que se genera se podría utilizar en otro producto, no sé, composta o algo así. ¿Cuál residuo, doctora Dora? No me queda ahí Porque entiendo que lo que hace usted es hacer un extracto. Ajá, hacemos un extracto. Y el bagazo, podríamos decir, o la parte Ya de le la entendí, sí, fibra. perdón. Sí, esa puede utilizarse para otra actividad. De acuerdo, gracias. Sí. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Parece que no. Ya que no hay más preguntas por parte de la Asociación Mexicana de Protección a los Alimentos, le otorgamos la siguiente constancia por su valiosa participación como ponente en la conferencia Proceso de Síntesis Verde de Nanopartículas de Oro a partir de pulpa de café. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Y pues al resto de los asistentes les recordamos que el foro AMEPAR se lleva a cabo cada último martes de mes a las 17 horas,
con diferentes ponencias al respecto de la seguridad alimentaria. Y si ustedes desean una constancia o valor curricular por este evento o los futuros eventos y son miembros, no olviden solicitarla a info@amepar.com. Y pues si no hay alguna otra situación, pues les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, doctora, por su ponencia y nos vemos en el siguiente evento. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, doctora.